Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase número 20 de anatomía descriptiva, en este caso la clase correspondiente al práctico palpatorio de rodilla. Antes de meternos en el video específico de lo que es la palpación y la anatomía de superficie, el reconocimiento de esas estructuras tendinosas, ligamentarias y óseas y los vientres musculares a través de la piel, vamos a hacer un pequeño resumen y recordatorio de lo que es la estructura tridimensional de la rodilla, así podemos aprovechar un poco más los conceptos del video que sigue. En este caso quería mostrarles una particularidad que tiene la rodilla. A diferencia de otras articulaciones, vamos a encontrar que existen en la articulación de la rodilla una importante cantidad de bolsas serosas. Si recordamos las primeras clases, esas bolsas serosas eran prolongaciones de la cápsula articular y que tenían como función básicamente lograr separar planos, ubicarse en lugares donde estratégicamente protegen algunas estructuras tendinosas pasando por accidentes óseos o salientes óseas a fin de favorecer a lo que es la mecánica. La particularidad de estas bolsas serosas es que muchas veces por cuestiones mecánicas o traumáticas se inflaman y generan las famosas y conocidas bursitis, que representan un trastorno doloroso, generalmente en alguna articulación. Ya pudimos ver en el caso de la cadera la bolsa trocanteria, o en el caso del hombro hemos visto la bolsa subdeltoidea por debajo del deltoides, protegiendo el rozamiento contra el supraespinoso. En el caso de la trocanteria, revistiendo de alguna manera el trocánter mayor para que no irrite lo que es el paso de la cintilla iliotibial, el tensor de la fascia lata ahí en forma lateral. Y en el caso del codo estaba la bolsa olecraniana ahí protegiendo el tríceps del rozamiento con el acromion. En este caso, fíjense en la imagen que está a la derecha de sus pantallas, a vuestra izquierda, la cantidad de bolsas serosas que hay. Existen varias bolsas que corresponden a lo que es la estructura del tendón rotuliano. Vamos a ver en este caso en plano profundo por detrás de lo que es la estructura de el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano, lo que son las bolsas suprarrotulianas e infrarrotulianas profundas. Si nos ponemos por delante y corro un poquito más la pantalla para que lo vean, vamos a tener la prerrotuliana y la infrarrotuliana superficial o subcutánea. Como podemos ver en vista lateral, aparece una bolsa, una pequeña bolsa, que es la bolsa peronea, protegiendo el rozamiento de la cintilla iliotibial, llegando a lo que es el tubérculo de Chardy, ahí en relación con el ligamento lateral externo de rodilla. Vamos a ver en vista posterior que aparecen otras dos bolsitas a la altura de los cóndilos, que son las bolsas que protegen la inserción, o que están entre la inserción tendinosa del gemelo, que ya vamos a ver. Lo podemos ver aquí en pantalla. Acá estarían los dos gemelos, el gemelo externo y el gemelo interno. Por debajo de la inserción femoral aparecen sus correspondientes bolsas. Aparece la bolsa del semimembranoso en cara más posterior interna de lo que es el cóndilo interno, la bolsa subpoplitea, la bolsa de la pata de ganso o la bolsa anserina, que si lo vemos acá de frente van a estar protegiendo obviamente lo que es la llegada en la cara interna. Aquí ya está sacada lo que es la pata de ganso, pero va a estar protegiendo lo que es la formación de la pata de ganso antes de llegar a insertarse sobre la tuberosidad interna. Como verán, hay muchas bolsas protegiendo, como dijimos, la llegada tendinosa por la cantidad de accidentes óseos y por las palancas y el nivel de rozamiento que generan estos tendones sobre las salientes óseas de lo que es la estructura anatómica de la rodilla. En este caso nosotros nos vamos a centrar básicamente en poner todo el componente muscular de nuevo. Ahí lo estamos haciendo para poder quedarnos a analizar algunas de las estructuras que vamos a conocer, como dijimos hace un ratito en el práctico del video siguiente. Si ampliamos un poco la imagen, toda la musculatura o la gran parte de la musculatura que llega hasta la rodilla y que va a tener acción sobre la rodilla, como dijimos en la clase pasada, está proviniendo desde lo que es la zona de la pelvis o la zona de la cadera. Pocos son los músculos que, naciendo en el muslo,
actúan sobre la rodilla. La gran mayoría de ellos, ya vamos a ver, como ya vimos y vamos a recordar, aparecen desde lo que es la estructura del hueso ilíaco, básicamente. En líneas generales, sobre la rodilla vamos a tener dos grandes grupos musculares que trabajan, que son el grupo anterior o aparato extensor de la rodilla, formado por el cuádriceps con sus 4 vientres, lo que es el recto femoral o recto anterior del muslo, el vasto interno y el vasto externo, ¿sí? Por detrás del recto femoral, si lo sacamos, aparece el crural, está lo que sería el vasto intermedio o crural del cuádriceps, ya en un plano más profundo, en contacto con el hueso. Lo vuelvo a poner el recto anterior. Ahí vamos de nuevo con imagen. Entonces ahí completamos lo que es toda la estructura anterior. Y sobre lo que es la estructura del cuádriceps va a estar apareciendo tanto en la cara medial de la parte anterior del muslo, el sartorio por un lado, viniendo también desde la espina ilíaca, y el tensor de la fascia lata, que uniéndose a la cintilla iliotibial van a alcanzar mediante la cintilla iliotibial la tuberosidad externa de la tibia, lo que denominamos como tubérculo de Jardí. Fíjense ahí bien saliente. Y del lado interno habíamos marcado, dijimos recién, el sartorio como músculo de la cara anterior. Lo vemos venir desde allá de la espina ilíaca y se aproxima bordeando, haciéndose casi posterior a la altura del cóndilo. Fíjense que pasa por la parte posterior interna del cóndilo interno para llegar a formar junto con el semitendinoso y el recto interno la pata de ganso e insertarse todos juntos en lo que es la meseta tibial interna o el tubérculo interno de la tibia. Si contemplamos entonces esto desde cara anterior, nos queda analizar lo que estaría pasando en la cara posterior de la rodilla. Nos quedamos siempre sobre la rodilla izquierda de nuestro paciente y hacemos el mismo análisis. La mayoría de los músculos que vienen a actuar sobre la rodilla en el grupo posterior o en la cara posterior del muslo están viniendo desde la región glútea prácticamente, más precisamente desde el isquión. Estamos hablando de los isquiotibiales, con el bíceps femoral en su cabeza larga, ¿sí? El bíceps femoral en su cabeza corta, los dos buscando tanto el largo como el corto, buscando lo que es la cabeza del peroné. Ahí lo vemos lateralmente. Y ya sobre lo que es la parte interna del muslo, ahí teníamos el bíceps largo. Tenemos el semimembranoso como músculo de los más profundos de rodilla, ¿sí? Del grupo isquiotibial. Y fíjense que sobre la estructura del semimembranoso, que lo vemos que viene cursando bien por detrás del otro semi, que es el semitendinoso, que se encuentra más superficialmente, pero si seguimos el semimembranoso vemos que se mete en la parte profunda de la pata de ganso, ¿sí? Técnicamente, si nosotros consideramos que, según dijimos, la pata de ganso está formada por el semitendinoso con su inserción en pata de ganso, el recto interno o gracilis como segundo nombre, también siguiendo aquí a la pata de ganso, lo acercamos un poquito más, ¿sí? Y lo que es la parte terminal del sartorio, entre los tres, ahí me están dando sartorio, gracilis o recto interno y semitendinoso, me están dando, y me voy a la imagen anterior, lo que es la llegada de estos tres tendones a la tuberosidad interna de tibia como parte de la pata de ganso. Técnicamente, el semimembranoso, me vuelvo a la imagen posterior, fíjense que yo voy a marcar los tres de la pata de ganso, sartorio, recto interno y semitendinoso. Fíjense que los tres ahí llegan juntos, pero que en el caso de el semimembranoso se mete por detrás. Y ahí tenemos la bolsa que decíamos hoy, protegiendo o separando lo que es el plano del semimembranoso respecto de la pata de ganso, que fíjense interpuesta entre esas estructuras justamente para evitar el rozamiento. ¿Por qué marcamos esto? Porque después lo vamos a diferenciar, en el práctico lo vamos a recordar este concepto para que lo entendamos y lo podamos reconocer palpatoriamente. Técnicamente ahí tenemos todas las estructuras más importantes de lo que llega a la rodilla. Repito, nos quedaría solamente reconocer algunos componentes que tienen que ver con los gemelos, y acá vamos a ver bien en la cara posterior cómo nos queda formado
a partir de la llegada del bíceps femoral, porción larga y porción corta, desde el lado externo, semimembranoso y semitendinoso desde el lado interno, y desde la cara posterior de los cóndilos, generando un entrecruzamiento entre lo que es la musculatura que llega descendiente desde cadera para insertarse en cabeza de peroné o tuberosidad interna de la tibia. Decía, desde los cóndilos, ¿sí?, entrecruzándose, aparecen lo que son las dos cabezas del gastrocnemio, del tríceps sural, puntualmente dados por el gemelo interno aquí y el gemelo externo. ¿Está? Veamos cómo este entrecruzamiento me genera un rombo en lo que es la cara posterior de la rodilla, rombo que vamos a reconocer en el práctico y que corresponde puntualmente a lo que se denomina hueco popliteo, dado que después vamos a ver que hay un musculito aquí debajo que es el popliteo. Se forma este rombo, decía, que es el hueco popliteo, y a partir de ahí vamos a encontrar estructuras que tienen que ver con el componente neural. Por ahí nos está pasando el nervio tibial posterior, ¿sí?, y lo que es el peroneo común, que son continuidades del ciático. Fíjense cómo llegan y se hacen presentes en la cara posterior de la pierna, o la cara lateral de la pierna, asomando por debajo de lo que sería el grupo isquiotibial, ¿sí? Y nos va a estar pasando también todo el componente arterial, puntualmente con la arteria poplitea. Está el componente del paquete vascular, o lo que sería el paquete vasculonervioso del hueco popliteo o de la pierna. Marcamos esto porque después, decía, en el práctico lo vamos a estar reconociendo. Es un punto importante tener en cuenta cada vez que trabajamos la rodilla, ya que al estar tan expuestas en este hueco popliteo, que queda formado como piso del hueco a partir de la estructura del fémur, allá al fondo, el techo me lo estaría dando simplemente la piel que cubre todo esto, ¿sí?, y sus caras laterales formadas del lado externo por la estructura tendinosa de los isquiotibiales externos, bíceps, dijimos, en sus dos porciones, y de la cara interna, la pared interna, por el semimembranoso y el semitendinoso. Es una zona de muy fácil acceso y donde se puede llegar a traumatizar el paquete vasculonervioso, generando algún tipo de alteración circulatoria o lesión nerviosa si presionamos o ocluimos con mucha fuerza, con mucha intensidad este espacio. Otro de los músculos que dijimos que íbamos a nombrar acá tenía que ver con el hecho de la aparición del popliteo, un musculito cortito. Fíjense que retirando los gemelos me aparece otro músculo que me va a trabajar en el tobillo, que es el plantar delgado. Ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero ya podemos ir viendo que sale desde la parte superior del cóndilo externo en su cara posterior, por debajo de lo que sería el tríceps sural, que también va a trabajar sobre el tobillo. Pero sobre rodilla tenemos la presencia de el músculo popliteo, un músculo monoarticular, es prácticamente el único, junto con el vasto intermedio y los dos vastos mediales y laterales, serían los únicos músculos monoarticulares, es decir, que atraviesan solamente la articulación de la rodilla, y que tiene que ver, en el caso del popliteo, con la estabilidad rotacional y el control de la estabilidad posterior de la rodilla. Es un músculo que presenta generalmente bastantes cuadros dolorosos en su inserción, ahí sobre la cara lateral del cóndilo externo. Veamos cómo se mete por debajo de lo que sería el tendón del bíceps que está pasando, y que puede, en su inflamación tendinosa proximal, ante un esfuerzo de estabilización, generar un cuadro sintomatológico similar a algún tipo de patología del cuerno posterior del menisco externo. Decía que como el popliteo son pocos los músculos que aparecen como monos articulares. Ya vimos en la cara anterior que el recto anterior o recto femoral venía desde la espina ilíaca antero-inferior, ahí debajo de lo que es el entrecruzamiento o la salida bifurcada, mejor dicho, porque no llegan a entrecruzarse, entre el sartorio y el tensor de la fascia lata. Y si retiramos ese recto femoral o recto anterior del muslo, nos aparecía el vasto intermedio, lo vimos hoy al principio de este video, y juntamente con
lo que son el vasto externo y el vasto interno saliendo, o vasto lateral y vasto medial respectivamente, saliendo todos de la cara anterior del fémur, ¿sí? Perdón, alojándose en la cara anterior del fémur, van a llegar a la parte superior de la rótula en forma de tendón cuadricipital para continuarse como tendón rotuliano y llegar a lo que es la inserción final en la tuberosidad anterior de la tibia como tendón rotuliano en sí, ¿sí? Una salvedad que quiero hacer respecto de los bastos. Recién me corregí solo, dije que salían de la cara anterior, en sí el que sale de la cara anterior es el vasto intermedio, porque si nosotros giramos la rodilla, y yo voy a dejar marcado los dos bastos, medial y lateral, si giramos la imagen de la rodilla, vamos a ver que los vamos a estar encontrando también en cara posterior, principalmente el vasto externo. Fíjense que ahí me queda marcado el vasto externo en todo su componente estructural, que es un músculo importante, ocupa prácticamente toda la cara anterior, lateral y parte de la cara posterior del fémur, ¿sí? Y queda ubicado por debajo de los isquiotibiales. Fíjense, yo lo voy a descliquear, voy a marcar los isquiotibiales. Acá tenemos bíceps femoral, cabeza larga, sumo la cabeza corta, las dos porciones del bíceps ahí yendo a cabeza del peroné, semitendinoso, semimembranoso por debajo. Si los retiro, vamos a encontrar que el vasto externo o vasto lateral me está saliendo desde la línea áspera en la cara posterior del muslo, ¿sí? Detalle a tener en cuenta. Veamos cómo lo que es la cintilla iliotibial, lo que es la continuidad insercional del tensor de la fascia lata, que aquí lo estoy marcando. Ahí tengo el tensor de la fascia lata saliendo desde la espina ilíaca y continuándose en la cintilla iliotibial, pero decía, fíjense cómo la cintilla iliotibial queda apoyada por sobre lo que es todo el componente lateral de el vasto externo o vasto lateral del cuádriceps. Ahí lo marco y fíjense cómo se apoya a modo de cinta sobre lo que es el centro del vientre del vasto externo. ¿Por qué marco esto? Yo voy a sacar y volver a poner todos los músculos, porque cuando estemos viendo el práctico, puntualmente vamos a hacer referencia a este componente. En un momento vamos a estar marcando lo que es la estructura tendinosa de la cara posterior de la rodilla y vamos a ver cómo nuestro bíceps femoral con sus dos cabezas llega a la cabeza del peroné, ahí, y cómo sobre el tubérculo de Jardí llega también el tensor de la fascia lata. El punto está en que vamos a reconocer desde lo que es lo palpatorio, por un lado el vasto externo asomando en el borde lateral de la rótula y reconociéndolo a lo largo de toda la cara externa del muslo, pero al mismo tiempo lo vamos a estar encontrando detrás y lo vamos a palpar por detrás también en el espacio que me queda formado, perdón, vuelvo a ubicar la pantalla, en el espacio que me queda formado en la llegada de los dos tendones que estuvimos marcando, el tendón del bíceps y el tensor de la fascia lata, a lo largo de la cara posterior. ¿Está? Esto lo vamos a volver a ver entonces en el práctico. Vamos a reconocer todo a lo largo el componente del vasto externo. Vamos a reconocer el hueco popliteo. Vamos a reconocer lo que es las arterias del paquete vasculonervioso, la arteria poplitea. Y vamos a reconocer en esta cara posterior también lo que es la llegada de las dos cabezas de el tríceps sural, una hacia el cóndilo externo y otra hacia el cóndilo interno. Por el resto que nos queda por ver, aquí no aparece graficada, pero vamos a ver en el video que a los costados del tendón vamos a estar haciendo referencia a los costados y detrás del tendón, alojado en todo este espacio que se ve abierto, donde no hay ni estructuras tendinosas ni bolsas serosas, en todo este túnel que queda formado ahí delante
de la cara anterior de la rodilla y por debajo de la rótula y hasta lo que es la inserción en la tuberosidad, tuberosidad anterior de la tibia del tendón rotuliano. Un colchón adiposo que es conocido como el colchón de la grasa de Hoffa, que está ubicado también como para amortiguar y proteger un poco la cara anterior de la rodilla respecto a las variaciones de tensiones que tiene el tendón rotuliano. Si yo saco el componente muscular, lo único que me queda por ver es, en el caso de la rodilla, la estructura de los dos meniscos, el menisco lateral y el menisco medial, ¿sí? Voy a ver si lo podemos ver de arriba. Vamos a sacar el fémur, vamos a sacar de manera general las bolsas, ¿sí? Tendón rotuliano, ahí me queda una bolsita más, eliminamos todo eso, miramos desde arriba, tenemos la estructura de los meniscos, ¿sí? Alojados en la meseta tibial. No vamos a poder palpar los meniscos, sí lo que vamos a hacer es, cuando estemos palpando el tendón rotuliano, ¿sí? Reconociéndolo, vamos a apoyarnos en este espacio que queda a los costados del tendón rotuliano, que sería la zona de reconocimiento de la cara anterior de la interlínea articular, este espacio que queda entre fémur y tibia, y vamos a estar por proyección palpando lo que sería la ubicación de los cuernos anteriores de los meniscos interno y externo, ¿sí? Que si los vemos acá, ahí estaríamos ubicándonos, aquí y aquí. Podemos ver cómo los cuernos anteriores del menisco externo y del menisco interno están unidos a nivel ligamentario y dejan un espacio para lo que es la saliente o el nacimiento del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Pero les decía, vamos a estar reconociendo aquí a los costados del tendón rotuliano, ¿sí? La posibilidad de palpar en proyección los cuernos anteriores meniscales. Obviamente que respecto de los cruzados anterior y posterior, que ahí estamos viendo, ahí lo tenemos tanto anterior como posterior, ¿sí? Que si los vemos en vista posterior o anterior, en sí son ligamentos que van en paralelo, pero reciben el nombre de cruzado por el entrecruzamiento que tienen en forma de cruz en una vista lateral. Estos ligamentos van a ser imposibles de ser palpados. Los que sí vamos a reconocer es en parte el ligamento lateral interno o colateral medial, colateral lateral, que es el colateral peroneo, ¿sí? O el ligamento lateral interno. Fíjense en el caso de estos dos ligamentos que son estructuralmente diferentes uno de otro y por eso se va a facilitar el reconocimiento de uno y el otro va a ser más dificultoso. En el caso del ligamento colateral medial o ligamento lateral interno, véanlo que es como si fuera una cinta aplanada, no tiene prácticamente volumen, ¿sí? Es ancho en su estructura, y lo vemos un poquito más atrás, es ancho en su estructura anteroposterior, abarca desde lo que es el cóndilo femoral a la parte inferior de la tuberosidad interna de la tibia, pero no tiene un gran espesor, es más bien una cinta, con lo cual va a ser muy difícil reconocerlo en el examen palpatorio. Sí sabemos que donde sigamos la interlínea articular, que sabemos que es la proyección de los meniscos, ¿sí? Lo vemos de este lado. A ver, cambio la imagen y la traigo un poquito más acá. Donde sigamos la interlínea articular entre lo que es fémur y lo que es tibia, siguiendo, decía, la proyección palpatoria del menisco, voy a encontrarme a mitad de camino con la banda que representa el ligamento lateral interno, de nuevo, difícil y prácticamente imposible de reconocer estructuralmente, pero sí por proyección sabemos que estamos en esa zona. Pero a diferencia de él, en el caso del componente lateral ligamentario de la rodilla, el ligamento colateral externo es más bien un cordón, tiene una estructura diferente, con un poco más de volumen, y este sí vamos a poder reconocerlo de manera diferenciada, ubicando la rodilla en posición de como si hiciéramos un 4, es decir, con el paciente acostado,
la rodilla de una pierna flexionada con el tobillo apoyado sobre el muslo de la pierna opuesta, como si se cruzaran de piernas, dejando la rodilla caer hacia un costado. Ahí vamos a encontrar palpatoriamente el ligamento lateral externo sin ninguna dificultad. Por el resto aparecen otras estructuras ligamentarias, el ligamento anterolateral, que algunos consideran que es parte o expansión del ligamento colateral lateral, ¿sí? Llegando a la tuberosidad externa de la tibia, mientras que el colateral llega puntualmente a la cabeza del peroné. Yo hago referencia en el práctico a una expansión, una pequeña expansión hacia la tuberosidad externa de tibia de este ligamento. Me estoy refiriendo puntualmente al ligamento anterolateral. Bueno, vamos a ver entonces la disposición de las estructuras en la cara anterior de la rodilla. Con el paciente acostado en decúbito supino se puede reconocer lo que es la estructura de la rótula. Al final de la rótula inicia y hasta la tuberosidad anterior de la tibia el tendón rotuliano, ¿sí? El final del tendón rotuliano se marca en la saliente anterior de la cara anterior de la tibia, que es la tuberosidad anterior o TAT. De la TAT hacia adentro tenemos todo lo que es meseta tibial interna para terminar en la tuberosidad interna de tibia, y desde la TAT hacia afuera seguimos toda la meseta tibial externa para terminar en lo que es la cabeza del peroné asociado a la tibia en la articulación tibio-peronea superior. Si flexionamos la rodilla, aparece mejor marcado la estructura del tendón rotuliano, el espacio ahuecado que se siente al poner los dedos a los costados del tendón representa lo que es el inicio de la interlínea articular, el espacio articular, ¿sí? En proyección ahí adentro se encuentran los cuernos anteriores de los meniscos, menisco interno y menisco externo, y con los dedos puestos en esos espacios vamos a poder percibir por arriba y por debajo dos salientes óseas importantes. Vamos a entrar en contacto con estructuras óseas. Por encima vamos a estar encontrando lo que es el cóndilo femoral externo, por debajo la tuberosidad externa de tibia, y si hacemos lo mismo del lado interno, espacio articular, tuberosidad externa de tibia, interna de tibia, cóndilo interno femoral. Volvemos a la posición de extensión. Apoyados sobre las dos mesetas tibiales, la externa y la interna, podemos encontrar lo que es la llegada del tensor de la fascia lata o de la cintilla iliotibial, que recorriendo la cara lateral del muslo termina en esa tuberosidad externa o tubérculo de Jerdí. Si nosotros nos ubicamos de la rótula hacia arriba y vamos palpando lentamente, nos vamos a encontrar con un cordón que ahí yo cuando lo muevo aparece, se visualiza el borde del cordón. Ese cordón que lo podemos seguir en algunos pacientes de acuerdo a la definición que tenga la tensión de la cintilla iliotibial y el componente graso del muslo, se puede seguir tanto hacia arriba como hacia abajo hasta que se pierde aplanándose para llegar a la inserción ósea. Ahí. Lo que queda por debajo del tensor o de la cintilla iliotibial, de la continuidad del tensor de la fascia lata y cintilla iliotibial, van a encontrar otro tendón que después lo vamos a ver en cara posterior, que pasaría a ser el tendón del bíceps femoral, que se va hacia atrás y se hace lateral y anterior para terminar en la cabeza del peroné. Eso lo vamos a ver en vista posterior. Si venimos hacia arriba, desde la cintilla iliotibial, todo lo que es, contraeme el músculo, por favor, todo lo que aparece aquí es vasto externo, que después lo vamos a reconocer también en cara posterior, vasto externo del cuádriceps. Acá aparece el recto anterior del cuádriceps, viniendo desde la espina ilíaca anteroinferior, y la otra saliente hacia adentro, el otro volumen muscular que aparece aquí, es
el vientre del vasto interno, recto anterior, vasto externo, vasto interno, los tres convergiendo por debajo de todas estas estructuras viene el crural del cuádriceps, forman el tendón cuadricipital, unión de los cuatro vientres, rótula y continúa, aflojate un poquitín, como tendón rotuliano, como ya vimos a la tuberosidad anterior de la tibia. En esta misma posición, si rotamos un poquitín la pierna hacia adentro, podemos encontrar lo que es, como hicimos del lado externo, la llegada del bíceps hacia la cabeza del peroné, podemos encontrar lo que va a ser el volumen de los tendones de la pata de ganso que, formados por el sartorio, el recto interno y el semitendinoso que se va hacia atrás, se hacen más internos y buscan para llegar anteriormente a la tuberosidad interna de la tibia, dando la inserción de la pata de ganso. Ahí podemos tocar todo lo que es estructura de la tibia. Fíjense que de mis dedos por encima queda todo lo que es estructura ósea, tibia, tuberosidad anterior, meseta tibial interna, tuberosidad interna de la tibia, y hacia atrás el componente tendinoso que va a formar la pata de ganso. Vamos a ver entonces ahora componentes ligamentarios de la rodilla y repasamos, como dijimos en la parte anterior del video, algunos componentes tendinosos que llegan lateralmente. Si nosotros nos ponemos sobre la rodilla con una mano desde la rótula y bajamos lateralmente, vamos a reconocer primero los bordes laterales de la rótula, que la podemos mover, seguimos hacia lateral, hacia medial y hacia lateral, hacia los costados de la rótula, nos encontramos con el cóndilo interno y el cóndilo interno, seguimos viendo la parte interna de la rodilla. Como ubico el cóndilo interno, me voy linealmente hacia abajo y reconozco lo que es el borde de la tuberosidad interna de tibia. Con esos dos puntos marcados puedo encontrar lo que es la interlínea articular. Interlínea que es mucho más fácil encontrar con una leve flexión, porque los huesos se separan, ¿sí? Pero igual es reconocible en extensión completa. Entonces, epicóndilo interno del fémur, meseta tibial interna, interlínea articular. Estando bien parado sobre el borde lateral o la punta lateral del epicóndilo y sobre el borde lateral de la meseta tibial, en esa proyección va a estar cursando y recorriendo la rodilla el ligamento lateral interno de la rodilla, que no es reconocible a nivel palpatorio por tener una estructura más acintada que se pega a la cápsula, pero lo ubicamos en esa posición, reconociendo cóndilo interno, epicóndilo interno, meseta tibial e interlínea. En ese punto donde están mis tres dedos, transcurre de arriba hacia abajo en forma de cinta el ligamento lateral interno. Acá mismo, si yo me voy un poquito hacia abajo y empujo el componente muscular que me aparece, ya voy a estar empezando a separar lo que vimos hace un minuto como la pata de ganso, que está viniendo desde el sartorio, que se va hacia la cadera, el recto interno, que se va hacia la zona isquiopúbica, y el semitendinoso, que viene desde el isquión como parte de los isquiotibiales. Pero ahí encuentro de nuevo todo el componente de la pata de ganso que llega a la tuberosidad interna. De la misma manera que desde la rótula, de esos bordes laterales, si la recorro, llego al polo inferior y se continuaba el tendón rotuliano hacia la TAT, puedo encontrar, al reconocer el tendón, todo el componente de tejido blando que forma parte de lo que se denomina grasa de Hoffa, que es el colchón adiposo que se ubica en la cara anterior de la rodilla y que está entre lo que es la cápsula y el tendón rotuliano a modo de colchón para proteger mecánicamente la posición del tendón. La grasa de Hoffa la van a reconocer en aquellas rodillas más artrósicas o más regordetas, que se ve como hinchadito acá a los costados del tendón. Esto es tendón, todo lo que está alrededor, blandito, y por debajo del tendón y del otro lado también, es el componente de grasa. Si hacemos contraer el cuádriceps de nuevo,
el tendón aumenta su tensión y comprime hacia abajo la grasa, por lo cual es más reconocible los bordes laterales del cuerpo del tendón como estructura. Queda como una estructura rígida, como si fuera hueso de la fuerza que tiene. Ya viendo lo que es el componente externo, nuevamente hacemos el mismo recorrido: rótula, bordes laterales, me voy hacia afuera. Dijimos que lo primero que encuentro como tendón es el tendón de la cintis iliotibial, continuidad o punto de inserción del tensor de la fascia lata que viene desde cadera y que se dirigía al tubérculo de Jerdí. Para poder encontrar el ligamento lateral externo, componente lateral de la rodilla, como hicimos el lateral interno del otro lado, vamos a tener que flexionar la rodilla del paciente, y en esta posición, yo la voy a mantener elevada para que se vea, vamos a poder reconocer en forma vertical desde el cóndilo externo hacia la meseta tibial externa una estructura. En este caso, a diferencia del ligamento lateral interno, que era una cinta, el externo es bien un cordón que, si ustedes pasan el dedo de atrás hacia adelante, reconociendo todo lo que es la interlínea articular, lo van a palpar sin dificultad, lo van a reconocer sin dificultad. Bien un cordón fibroso, como una cuerda muy tensa, que transcurre en esta dirección. Yo paso el dedo de atrás hacia adelante, siguiendo lo que es el contorno de la interlínea. Ahí lo voy a reconocer. No lo busquen verticalmente porque no lo van a encontrar. Búsquenlo transversalmente. Ahí lo van a poder enganchar, y eso que está ahí es el ligamento lateral externo hacia, dijimos, la tuberosidad externa de la tibia, y algunas fibras hacia la cabeza del peroné también, pero principalmente hacia la tibia. Ahí lo encontramos. Avanzando con lo que es la cara posterior de la rodilla, en este caso ponemos al paciente en decúbito prono, es decir, boca abajo. Tomamos el talón del paciente, lo levantamos un poquito para poder reconocer mejor las estructuras. Vamos a estar viendo que se aparecen dos surcos, uno del lado interno del muslo, otro del lado externo del muslo, que corresponden a lo que es la zona de recorrido o la delimitación que generan los tendones de los isquiotibiales de la zona que se denomina hueco popliteo, que es la zona libre de la articulación en la cara posterior y por donde van a estar transcurriendo el paquete vasculonervioso que viene bajando desde el fémur, por el muslo, para distribuirse a lo largo de la pierna. Si le pedimos una pequeña contracción al paciente, me aparecen bien marcados el tendón del bíceps, el tendón del semitendinoso, contorno interno del hueco popliteo, y el tendón del bíceps femoral, contorno externo del hueco popliteo. Lo que aparece aquí son los vientres del semitendinoso y el semimembranoso juntos, la separación, la línea que separa lo que es isquiotibiales internos de isquiotibiales externos, y a partir de esa línea, vientre del bíceps, vientre de semitendinoso y semimembranoso, recorriendo con los tendones hacia abajo. Aflojate. Así nos quedamos en el compartimento interno, viéndolo desde atrás, lo que sabemos que se va a continuar hacia adelante como pata de ganso, y con el paciente relajado podemos, siempre buscando de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera para no tocar el paquete vasculonervioso, podemos encontrar una serie de tendones. Ustedes van a ir palpando diferentes cuerdas a lo largo de el borde interno del hueco popliteo. Lo primero que aparece, el más posterior de todos, es el correspondiente a el más posterior de los tendones que llega a la pata de ganso. En este caso, el semitendinoso. Ahí le pedimos un poquito una contracción, me va a aparecer aquí, ¿sí? Ahí lo tengo bien diferenciado. Aflojate. Entonces puedo enganchar ahí el semitendinoso. El segundo cordón que puedo llegar a encontrar, ya más lateral, que ahí resalta bajo mi dedo, que está acá, me queda por encima del pulgar, me queda el semitendinoso. Estoy ya más sobre la cara interna del muslo. Si lo sigo hacia arriba, va a corresponder al recto interno, el tendón intermedio de los tres que llegan a la pata de ganso. Si los graficamos a los tres, estaba posteriormente el semitendinoso,
en el medio el recto interno y por delante de todo el sartorio, que es el que corresponde y pertenece al grupo anterior de muslo. Entonces, semitendinoso por atrás, segundo tendón, el recto interno, y si me voy un poquito más adelante, ya yéndome prácticamente hacia la cara anterior del muslo, puedo encontrar encima de lo que es el final del vasto interno el sartorio como tercer componente de la pata de ganso. No en todos los pacientes estos tendones van a estar bien reconocidos, dependiendo un poco del componente graso que tenga el muslo y la rodilla, y dependiendo de la tensión o el tono muscular que tengan estas estructuras tendinosas. Sí corresponde aclarar que pueden llegar a percibir entre el semitendinoso y el recto interno un cuarto tendón, siguiente a los tres que ya nombramos, que corresponde al semimembranoso, que es el otro isquiotibial, que al llegar a encontrar los otros tres tendones se hace un poquito más profundo y se inserta por detrás de la pata de ganso. No va a llegar a la tuberosidad interna de la tibia, pero entonces a esta altura, si diferenciamos esos conceptos, a esta altura vamos a reconocer semitendinoso, llegando el semimembranoso, recto interno, sartorio. El semimembranoso se hace más profundo, se va a buscar su inserción aislada, y si analizamos a la pata de ganso un poquito más hacia abajo, encontramos el semitendinoso, que era el más posterior, ya me desapareció el semimembranoso porque ya se insertó, recto interno, sartorio, ya a la altura prácticamente de lo que es el cóndilo interno del fémur. Si analizamos ahora lo que es el componente externo del hueco popliteo, ya lo vimos en la otra pierna, cambiamos para que quede más cómodo para la cámara, tensame de nuevo acá, componente interno, hueco popliteo, me aparece bien marcado, bien delimitado el borde externo del hueco popliteo, ahí yo me puedo meter, que corresponde al isquiotibial más externo, aflojate, que es el tendón del bíceps. Dependiendo del bíceps femoral, dependiendo dónde lo palpemos, ya sea más cerca del muslo o más cerca de su inserción en la cabeza del peroné, vamos a encontrar que podemos reconocer dos tendones, dos pequeños tendones, uno correspondiente a lo que es la porción corta del bíceps y el otro correspondiente a la porción larga del bíceps. Si recordamos el bíceps saliendo desde la tuberosidad isquiática, la porción larga, y saliendo desde la línea áspera en el centro del fémur, la porción corta, formaban dos cabezas independientes que después se unían para formar un tendón común que va a la tuberosidad externa de tibia y principalmente cabeza de peroné. Es cabeza de peroné con expansión a la tuberosidad externa de tibia. Entonces, acá lo voy a palpar como un único tendón, o va a ser más difícil diferenciarlos, pero si me voy un poquito más arriba, este tendón puedo en algunos pacientes reconocer como dos pequeños tendones, dos tendones más finitos o un pequeño espacio entre uno y otro. El más interno pertenece al tendón de la porción corta, el más externo pertenece a al tendón de la porción larga. Tensame de nuevo. Ahí se aplanan los dos, se juntan, pero estando relajado, ahí lo tengo bien al tendón, haceme fuerza de nuevo hacia arriba, lo tengo bien al tendón del bíceps, y acá se empieza a separar los vientres, uno se va a la línea media, a la línea áspera, otro se va al isquiotibial, a la tuberosidad isquiática. Si lo aflojo, puedo ahí meterme un poquito entre ambos tendones. Reconociendo ya el tendón del bíceps femoral, lo único que me queda ver cómo llego desde atrás, hoy lo veíamos desde adelante, es el espacio, tensamos un poquito de nuevo, que me queda entre este tendón que agarro aquí y esta otra estructura que pertenece, ya vimos, al tendón de la cintilla iliotibial, del tracto iliotibial que llegaba hacia el tubérculo de Jardí. Puedo meter los dedos y, aflojate de nuevo, ahí tener por un lado la cintilla iliotibial. Si voy hacia el lado de la camilla empujando, acá la reconozco, ¿sí? Y el tendón del bíceps femoral. Lo que yo palpo aquí en el medio, todo el componente de tejido blando, que si
presionan en profundidad hacia la camilla, yendo hacia el hueso, hacia el cóndilo, es molesto, puede llegar a ser doloroso. Es parte también del tejido del vasto externo. Ustedes se preguntarán por qué el vasto externo en cara posterior. Si recordamos, las inserciones de los vastos eran la línea áspera del fémur, hacia afuera ya salía el vasto externo para buscar la cara anterior del muslo y dirigirse hacia la rótula, y hacia adentro el vasto interno. Entonces, al salir de cara posterior, tiene todo un componente de tejido blando plano que abraza y envuelve el cóndilo externo en búsqueda de la rótula. Yo reconozco esa parte del vasto externo aquí, justamente en la depresión que me queda formado, tensando otra vez, en la depresión que me queda formado entre el tendón del isquiotibial y el tendón de la cintilla iliotibial. Si me ubico entre los dos tendones, le pido al paciente que se relaje y voy hacia la camilla, presiono verticalmente, el tejido blando que encuentro ahí no es otra cosa que el vasto externo que envuelve toda la cara lateral del muslo. Si consideramos esa envoltura que hace el vasto externo, van a ver que el recorrido de la cintilla iliotibial, del tracto iliotibial, es en forma de cinta apoyado sobre lo que es el cuerpo del vasto externo, que aquí tiene su nacimiento y en la rótula tiene su inserción. Como reconocimos, bíceps por afuera, semitendinoso por dentro, nos quedamos en esos dos bordes, ya nos vamos hacia el hueco popliteo. Podemos en el centro, flexionando un poquito más la rodilla, déjame la floja, la flexiono yo, flexionando un poquito más la rodilla, podemos, si nos quedamos sin hacer mucha presión, una presión moderada, recordando que está el paquete vasculonervioso, se puede llegar a sentir el pulso de la arteria poplitea que pasa por ahí, justo en el centro de la rodilla. Ahí yo estoy apoyado sobre la arteria y está pulsando bajo mi dedo. Teniendo en cuenta, una vez reconocida la arteria que pasa por ahí, de no presionar en ese punto, yéndome hacia los tendones. Si me apoyo en el tendón del bíceps y me voy no hacia adentro, sino hacia adentro y hacia abajo, voy a estar encontrando, hacia abajo, hacia la camisa decía, voy a estar encontrando la cara posterior del cóndilo femoral externo. Van a palpar a los costados, repito, costado interno del bíceps, y no hacia adentro, sino apenas salen del tendón del bíceps, se dirigen hacia la camilla, aparece una saliente ósea que es la cara posterior o el vértice posterior del cóndilo externo. Lo mismo va a pasar si lo hacen del tendón semitendinoso apenas hacia adentro y hacia la camilla, sin tocar el punto medio, que es donde pasa la arteria. Van a tocar el cóndilo femoral interno en su cara posterior. Es más reconocible el externo. ¿Por qué marcamos estos dos puntos de cóndilo externo y cóndilo interno, su vértice posterior? Porque estos dos puntos van a ser los puntos de inserción de salida de los dos vientres del gemelo, gemelo externo y gemelo interno. Si nosotros vemos la disposición de cómo se juntan en la rodilla los tendones del gemelo, gemelo externo, gemelo interno, saliendo de cóndilo femoral, de epicóndilo, femoral externo y interno cada uno, y para dirigirse hacia el tobillo en el tendón de Aquiles, como vamos a ver en las clases que vienen, aparecen también por aquí, lo voy a hacer así, los dos tendones de los isquiotibiales, los más externos, bíceps femoral, porción corta y porción larga, el más interno, semitendinoso, y me queda en ese rombo que me forman mis dedos marcado bien lo que es la zona del hueco popliteo, teniendo como fondo la articulación femorotibial, fémur por arriba, la tróclea, la cara posterior de la tróclea, la zona intercondilia, mejor dicho, en la cara posterior, y la cara posterior de la tibia, y como techo de esa zona del hueco popliteo, la piel, teniendo como paredes laterales los tendones que acabamos de describir. En ese espacio entonces transcurre todo el paquete vasculonervioso que pasa de muslo a pierna. Recordamos entonces no presionar con fuerza ahí para no generar daño en lo que sea arterias o nervios que transcurren por el hueco popliteo.